Vamos con una pequeña definición de lo que es eflorescencia. Eflorescencia lo vamos a definir como un polvillo blanco, seco, tipo harinoso, que se presenta sobre todo en las superficies de ladrillo, en la superficie externa del muro. Generalmente este tipo de polvo que se puede expresar en las paredes de forma externa puede ser porque las sales combinadas de otros materiales que usualmente nosotros utilizamos en obra se ven combinadas con lo que es el agua. El agua es un factor primordial y muy fundamental para que estas sales se disuelvan y puedan presentarse y puedan aflorar cuando este ya está a la intemperie y está completamente seco, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce la eflorescencia? Porque realizamos obras de construcción que están cercanas o aledañas a lo que es la zona del mar, por la presencia de humedad. El ambiente muchas veces es un factor que es muy primordial que cause la eflorescencia, sobre todo en los muros, la calidad y la tipología de tierra. El terreno que sea un terreno húmedo, un terreno que haya tenido que no se haya realizado un estudio de suelos para realizar la construcción. Entonces, es primordial, sobre todo, tener en cuenta estos tres factores. Si vivimos cerca del mar, si hay presencia de humedad, la calidad y la tipología de tierra. El triángulo del salitre, que en palabras técnicas lo podemos conocer como eflorescencia, vamos a analizar tres puntos muy importantes. El primero de estos son las sales de los elementos que vamos a utilizar para la construcción de nuestras obras. Por ejemplo, el cemento. Nosotros sabemos que el cemento pasa por todo un proceso industrial y durante este proceso industrial la mayoría de sales que contiene o sus componentes de materia prima que contienen son eliminados alrededor de todo el proceso por el cual pasa esta sustancia. Segundo, el agua potable. Más adelante les voy a mencionar la importancia de usar agua potable en las obras de construcción. Entonces, el agua potable también tiene una mínima cantidad de sales. Tercer elemento a analizar en construcción es el ladrillo. Muchas veces creemos que el ladrillo es el principal o el principal agente que puede ocasionar la aparición de fluorescencia o salitre, mejor conocido, en lo que es los muros. Pero bueno, el ladrillo mecanizado, en este punto hacer énfasis, el ladrillo mecanizado pasa por todo un proceso, un conjunto de análisis que permite que durante el proceso de quema del ladrillo se elimine la máxima cantidad de sales. Entonces, el ladrillo también podríamos descartar. ¿Qué nos quedaría en este caso? Nos quedarían los agregados. Los agregados pueden tener presencia de sales en su composición, sí pueden tener presencia de sales. Puede verse perjudicialmente, sobre todo cuando mezclamos el agregado con el agua. Al momento de que los muros están secando, generalmente puede ser esto a través de cuando pase la construcción un año de antigüedad, podemos observar que ha sido perjudicial para nuestros muros. Antiguamente realizaban algunos maestros de obra algunas pruebas en campo sobre lo que son los agregados, mezclaban o disolvían una cantidad pequeña de agregados con lo que es agua, lo movían, podían observar que si el agua se tornaba un poco espumosa, también tenía una elevada cantidad de sales, ¿no? Son pequeñas pruebas que pueden realizar en campo y con la cual podemos nosotros detectar si es que hay presencia de sal o no. Entonces, como les indiqué al inicio de la charla, entonces es muy importante tomar en consideración todos los procesos industriales por los que pasan los principales elementos que son uso para la mampostería de la obra, ¿no? El cemento, el agua potable, el ladrillo, son todos factores a analizar. Segundo, vamos a considerar lo que es la humedad. Hay que tener en consideración cuando vayamos a construir las zonas aledañas y también tener en consideración las tuberías que atraviesan parte de la obra. Si tenemos un problema en lo que son las tuberías, ¿va a causar eflorescencia? Sí, va a causar eflorescencia por la presencia de humedad. Si tenemos, por ejemplo, un vecino, un ejemplo así al aire, un vecino que ha decidido que va a poner un jardín. Entonces, el que ponga el jardín casi paralelo a nuestra casa, junto a nuestro muro, va a absorber toda esa humedad de una forma lateral y se va a producir eflorescencia, o mejor conocido salitre. Por capilaridad, eso por capilaridad netamente estamos hablando de lo que es la consistencia del suelo, de la tierra, si tiene humedad, si hay presencia de humedad, va a ascender hacia la parte superior, de la parte inferior hasta la parte superior, hasta los muros y se va a ver reflejado en la parte externa de los muros con estas pequeñas manchas blancas. Y tercero, por evaporación. La parte de evaporación es una técnica de eliminación más fácil de poder realizar en los muros, de curar los muros, porque consiste en aplicar una sustancia que permita impedir el paso de la humedad, que permita de que se sirva de una barrera de protección entre lo que es
la filtración de humedad por la parte interna de los muros y que se vea expresada en la parte externa, ¿no? Es un aditivo, podemos encontrar en el mercado un sinfín de aditivos, de marcas que permitan o que la humedad no penetre hacia el exterior de las paredes. Ahora entramos a hablar sobre el agua como el principal causante de lo que es la eflorescencia. Cuando hablamos del origen del agua, podemos hablar de por qué el agua es un factor tan principal o tan primordial en lo que es la aparición de la eflorescencia. Primero, el agua de condensación. Sabemos que si bien los muros pueden estar aislados, muchas veces el agua se produce por condensación intersticial, quiere decir que se encuentra en el interior del muro y puede expresarse posteriormente, salir hacia el exterior. Entonces tenemos el agua por condensación, primer punto. El segundo punto tenemos, según por el origen del agua, por la lluvia y el viento. Sabemos que cuando es temporada de lluvias, generalmente se produce este tipo de problemas, por la humedad que filtra hacia las paredes, por la humedad que puede filtrar hacia los techos. Entonces, muchas personas optan por aplicar algún sellador en la parte del techo para impedir el paso de la filtración del agua. Otros optan por utilizar productos como un ladrillo pastelero en lo que es la cubierta del sobretecho, también para que absorba el agua. Sabemos que el pastelero tiene 12% de absorción de agua. Entonces, es muy importante que cubrir la parte del techo en temporadas de lluvias. Y si estamos hablando de paredes laterales, un recubrimiento, podemos utilizar Zika, podemos utilizar otros aditivos que puedan impedir el paso de la humedad. El terreno donde se está asentando la construcción, que generalmente es húmedo, hay que analizar la tipología del terreno donde estamos iniciando la construcción. El agua utilizada en obra, que en algunos lugares utilizan agua de pozo. Entonces, este pozo, el recipiente por donde podemos almacenar el agua, puede tener una elevada cantidad de sales. Y también el suelo, donde va a primordiar sobre todo la preparación de todos los elementos de mampostería, en este caso el cemento, la arena. Entonces, al mezclarlo con el suelo, puede tener una elevada cantidad de sales, que también puede verse reflejado cuando utilicemos el mortero y disolvamos con el agua. Generalmente, ¿dónde se presenta la eflorescencia? Las principales víctimas de la eflorescencia simplemente son paredes y cimientos. Pueden aparecer en techos, como les mencioné anteriormente, sí pueden aparecer en techos. Es de una forma menos frecuente, pero puede aparecer en techos por la filtración, porque no hemos utilizado adecuadamente un ladrillo de techo para la construcción de las losas, o simplemente, digamos, hemos reemplazado el ladrillo por el casetón, que viene a ser el Tecnopor, que no tiene un porcentaje de absorción muy elevado como lo tiene el ladrillo, ¿no? Entonces, sí puede presentarse en esos lugares. Principalmente, la eflorescencia, ¿qué puede provocar? Sobre todo si hablamos de la parte de las instalaciones de la obra, puede presentar un desagradable efecto antiestético. También tiene desagradables efectos, sobre todo puede dañar las paredes, el muro, la construcción, hasta incluso puede dañar los cimientos. Van a observar más adelante unas fotografías de una eflorescencia ya severa que ha dañado parte del muro, que más adelante les voy a mostrar, y también tiene impactos negativos sobre la salud. Por ser parte de la consistencia de lo que es la humedad, puede provocar gripes, resfríos, asmas, alergia y sinusitis. Hay personas que muchas veces son alérgicas a este tipo de humedad, hasta se puede efectuar hongos en la parte externa de las paredes. Como les mencioné, que puede dañar a la construcción, sí puede dañar el ataque de sales, como pueden observar en la figura, en la imagen que les estoy mostrando. Este ataque de sales ya se está tornando un poco más severo, está carcomiendo parte del ladrillo. Más adelante les voy a explicar por qué el ladrillo prácticamente sale tan perjudicado de este problema. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Acá, como ustedes pueden observar, la parte inferior de la construcción se está tornando ya un poco más con una gran cantidad de hongos. Esto generalmente se debe al problema de fluorescencia por capilaridad. Generalmente el terreno donde han construido la obra es húmedo. Entonces, al tener presencia de humedad, esta asciende hasta la superficie y puede salir hacia el exterior de la pared, como pueden observar en esta imagen, ¿no? Son un ataque de sales severos, ya han afectado parte de la construcción, entonces es un problema que tenemos que atacar, que si ya lo tenemos, lo recomendable es tomar medidas, en este caso, correctivas. Entonces, la principal pregunta que yo sé que muchos de ustedes en algún momento, cuando han estado realizando sus obras, se han preguntado. ¿El ladrillo es causante del salitre?
la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el mortero, los agregados que utilizamos, pueden tener una pequeña cantidad de sales, sí pueden tener una pequeña cantidad de sales. El ladrillo, en sí, en pocas palabras, el ladrillo tiene una consistencia porosa. Vamos a poner un ejemplo al aire ya. Por ejemplo, el ladrillo puede tornarse o parecerse como una esponja. Entonces, el ladrillo, al momento de que las sales se disuelven con lo que es el agua, el ladrillo absorbe todas estas sales y por eso es que se ve reflejado en la parte externa del ladrillo. Muchas veces las personas confunden que como aparece en el ladrillo es el causante de la eflorescencia. Pero no, pero en este caso el ladrillo es el que absorbe todas las sales. Es como les digo, por la porosidad, por la consistencia del ladrillo, absorbe las sales que muchas veces se han visto disueltas por el agua o por la consistencia del mortero. Entonces, para esto vamos a analizar qué tipos de fluorescencia estamos visualizando en nuestra obra. Primero estamos visualizando, en este caso, a dividirla en dos, eflorescencia primaria y eflorescencia secundaria. La eflorescencia primaria se da en aquellas obras que recién están por culminar. Ustedes saben que cuando recién estamos asentando los muros, recién empezando la construcción, hacemos demasiado uso de lo que es el agua. Entonces se torna el ambiente húmedo. A veces regamos los ladrillos, regamos los muros, entonces hay mucha presencia de agua. Su aparición suele ser inevitable, desaparecen al poco tiempo sin dejar rastro, muchos optan por raspar esa zona y después perfectamente lo pueden estucar. No es un problema que nos tenga que preocupar en sí. La que tenga que preocuparnos sí es la fluorescencia secundaria. Entonces, para tener bien en claro qué tipo de fluorescencia estamos presenciando nosotros y si en el mayor de los casos queremos tener un sustento técnico sobre el agregado, el producto que estamos utilizando hacia la empresa que nos ha proveído esos productos, hay que tener en cuenta qué tipo de fluorescencia estamos presenciando. La fluorescencia secundaria generalmente aparece en obras de más de un año de antigüedad. Generalmente cuando ya se ha estucado la obra, ustedes pueden observar esas manchas blanquecinas que se encuentran en la parte externa de la construcción. Generalmente este tipo de problemas se debe por, como les dije, por el tipo de suelo en el que se ha construido la obra, ¿no? Por la fluorescencia por capilaridad, que más adelante les voy a mostrar cómo es que funciona este tipo de fluorescencia. Entonces, este tipo de fluorescencia, si ya ha aparecido esta fluorescencia secundaria, se pueden tomar medidas correctivas, en este caso aplicar aditivos impermeabilizantes que permiten impedir el paso de la fluorescencia hacia el exterior. ¿Cómo es que se produce la eflorescencia? Entonces, aquí es donde entramos un poco más a conocer cómo es que se ha producido la eflorescencia en nuestros muros. En primer lugar, tenemos la eflorescencia ascendente. Este tipo de eflorescencia le decimos que se produce por capilaridad. Ustedes me habrán escuchado a lo largo de la charla que he hablado o he mencionado mucho la palabra capilaridad. Entonces, por capilaridad se trata por un fenómeno. Hay que tener mayor cuidado en este tipo de fluorescencia. Generalmente se da por el contacto directo que tiene la obra con el terreno en el que estamos asentando, ¿no? Los cimientos y estamos empezando la obra. Como les dije, generalmente esto se produce después de un año de la construcción, se puede ver los efectos de este tipo de fluorescencia. Como les mencioné, en la eflorescencia secundaria, que aparecen después de un año de la construcción. Entonces, el agua que se encuentra en el terreno asciende hacia la superficie y puede verse por la humedad que pueden presentar las paredes, porque también hay un mal olor en el ambiente, hongos y esconchones. Ahora entramos a lo que es la fluorescencia lateral. Ya estamos entrando cómo se produce este tipo de fluorescencia, ¿no? Hemos estudiado qué es la fluorescencia por capilaridad y la fluorescencia lateral. La fluorescencia lateral generalmente se presenta por el ambiente húmedo en el que estamos realizando la construcción o en todo caso por la presencia de lluvias, porque, no sé, el vecino del costado decidió instalar un jardín, porque tenemos presencia decidieron instalar curtiembres, etcétera. Entonces tenemos que analizar mucho el entorno en el que está la construcción y el ambiente en el que se está desarrollando. Este tipo de fluorescencia lateral, como les dije, tiene un tratamiento mucho más sencillo, la aplicación de aditivos que puedan permitir que la humedad no pase hacia el exterior. Ahora, yo les mencioné mucho de que el factor primordial que entra a tallar en este tema de fluorescencia es el agua. El agua utilizada en obra muchas veces proviene de pozos o está depositada bastante tiempo en algunos depósitos que contienen una elevada cantidad de sales.
Por eso es muy importante, recuerden esto, que el Reglamento Nacional de Edificaciones nos aconseja realizar las obras de construcción con el uso de agua netamente potable. En algunos casos hemos observado que hay obras que no están al alcance de este elemento tan importante que es el agua, y utilizan agua ya que está almacenada, ¿no? Digamos, en cilindros. Entonces, de acuerdo a la norma E060, ¿cuándo podemos utilizar agua no potable? Entonces, el Reglamento Nacional de Edificaciones, como les dije, la norma E060 de concreto armado, nos indica que solo podemos utilizar agua no potable en algunos casos. Si en este caso está limpia y libre de cantidades que puedan ser perjudiciales para la obra, en este caso de aceites, ácidos, álcalis, sales, o haya pasado por algún tipo de prueba que se haya eliminado la mayor cantidad de sales o de materia orgánica, entonces podemos utilizar ese tipo de agua, si es que está libre de estas cantidades perjudiciales. Si es que no es así, entonces no es recomendable utilizar agua de pozo, por así decirlo. Hay unos pequeños ensayos en obra, yo sé que muchos de ustedes preguntarán, ya, yo quiero saber si es que el ladrillo es el causante de la eflorescencia en mi obra de construcción. ¿Hay ensayos en obra? Sí hay ensayos en obra. Entonces, antes de construir, podemos hacer una prueba de campo para medir qué grado de fluorescencia puede tener el ladrillo, en este caso que estamos utilizando. Podemos coger un recipiente, lo llenamos de agua destilada. ¿Por qué dirán ustedes agua destilada? Porque este tipo de agua no tiene ninguna presencia de sal, agua neutra. Entonces, lo llenamos 2.5 centímetros más o menos de altura de agua destilada. Colocamos los dos ladrillos separados, uno del otro, 5 centímetros aproximadamente, y los dejamos sumergidos, así como pueden observar en la imagen, durante una semana. Los sumergimos durante una semana. Al momento de que pase esta semana, los dejamos secar, los retiramos del agua, obviamente, los dejamos secar a la intemperie y podemos observar cuál es el grado de fluorescencia que tienen los ladrillos. Si en este caso ustedes quieren saber si es que el ladrillo tiene fluorescencia, pueden hacer sencillamente esta prueba, este ensayo en campo, y pueden observar si es que el ladrillo es el principal causante de la fluorescencia en los muros, ¿no? O puede ser un factor que venga a tallar un año después en los muros y que se venga a presentar este problema. Una vez que hemos observado que se ha secado el producto, podemos observar qué grado de fluorescencia tiene. Puede ser una fluorescencia moderada, que es una fluorescencia que a simple vista no puede ser perjudicial para nuestra construcción, que desaparece al poco tiempo, o puede ser una fluorescencia severa, ¿no? Que más adelante sí vamos a tener problemas con lo que es nuestra construcción y con el tema de humedad. Para prevenir este tipo de fluorescencias, primero debemos evitar dentro de lo posible el contacto entre la albañilería, las sales y el agua. ¿Qué quiere decir? Que no debemos usar elementos que tengan una elevada o una gran cantidad o concentración de sales. Utilizar morteros o materiales hidrófugos que sean de reconocida calidad. Intercalar entre el suelo y el contrapiso una película de polietileno, que más adelante les voy a enseñar unas imágenes de cómo actualmente algunos maestros en obra están optando por esta modalidad para evitar el paso de la humedad hacia lo que es la construcción. Y en muros tener un especial cuidado si es que vamos a aplicar algún tipo de capa aislante, ¿no? Entonces, vamos a mencionar algunas soluciones a los problemas de eflorescencia. Primero, vamos a mencionar la opción de poder impermeabilizar. Entonces, este tipo de impermeabilizar es una protección frente a los efectos que pueda causar la humedad en nuestras obras de construcción. Nos va a proporcionar confort, va a impedir el paso de la humedad hacia el interior de la vivienda y es considerada como un seguro de vida para cualquier casa, edificio, proyecto, construcción que estemos realizando. Generalmente en un 100% de construcciones nuevas se deben utilizar impermeabilizantes. Más adelante les voy a explicar cuáles son estos impermeabilizantes. ¿Qué tipo de soluciones podemos encontrar para erradicar totalmente la eflorescencia de nuestras obras? Podemos encontrar soluciones preventivas y soluciones correctivas. ¿Cuáles son las más caras? ¿Cuáles son las más económicas? Si hablamos en temas económicos, obviamente las preventivas es mucho más económico y las correctivas es mucho más, un elevado costo de tratar de cubrir o de tratar de enmendar un error que ya ha suscitado, ¿no? Para las soluciones preventivas, muchas veces se opta, ¿por qué? Por impermeabilizar antes de construir los cimientos. Es un plástico antihumedad o puede ser una geomembrana que se puede aplicar entre el suelo y el cimiento. Impide el paso de lo que es la humedad hacia el interior de la construcción.
Las soluciones correctivas es cuando ya se ha producido la eflorescencia, se puede aplicar lo que son impermeabilizantes. Como les digo, en el mercado hay un sinfín de marcas de impermeabilizantes. Más adelante les voy a explicar el procedimiento de cómo correctamente aplicar este impermeabilizante para que pueda funcionar y erradicar lo que es la eflorescencia totalmente de nuestros muros, ¿no? Algunas técnicas de eliminación que vamos a poder aplicar a lo largo de, bueno, cuando ya se ha aparecido la eflorescencia en este caso. Las técnicas de eliminación, la primera es la eliminación superficial. Cuando aplicamos la eliminación superficial es cuando vamos a aplicar un aditivo en la pared que impida el paso de la humedad hacia el exterior. Lo que primero tenemos que hacer para aplicar este aditivo es limpiar correctamente la pared, lijarla, sacar todo ese polvillo blanco que produce la eflorescencia. Una vez que hemos lijado, limpiado, se tiene que regar esa parte de donde se ha producido la humedad, se riega esa parte, se echa agua y se deja secar totalmente. Una vez que esté seco totalmente, se tiene que aplicar esta capa de aditivo. Unos le aplican de 2 a 3 veces incluso para hacerla un poco más gruesa. Posteriormente dejamos secar este aditivo y pueden aplicar perfectamente una capa de pintura para cubrir el sellado que hemos realizado, ¿no? Esta es una eliminación superficial que muchos optan por realizar en sus hogares. Tengo familiares, amigos, que por vivir en zonas rústicas, en este caso son aledañas a chacras donde se siembra y sobre todo el tema de la agricultura, entonces hay mucha filtración de humedad hacia las casas que están aledañas a estas zonas agrarias, ¿no? Se puede decir. Optan por esta eliminación superficial. Otra técnica de eliminación en este caso es la capa impermeable. La capa impermeable consiste en hacer una hilera de perforaciones. Generalmente lo podemos realizar en la segunda hilada, donde se encuentra el mortero. Pues puedo explicarlo un poco mejor, como de la primera fila a la segunda fila que se encuentra el mortero, la segunda hilada, podemos realizar perforaciones de 12 centímetros aproximadamente entre agujero y agujero, ¿no? 12 centímetros de separación. Realizamos estos agujeros que tengan una profundidad del 90% del ancho de la pared. Quiere decir que estos agujeros no van a atravesar totalmente el muro. Quiere decir que tenga un 90% del ancho de la pared. Calculamos cuánto es el ancho de la pared y sacamos el 90% y esa es la distancia que tenemos que hacer entre perforación y perforación. La hilera de perforación, como les mencioné, se realiza a unos 15 centímetros del piso, quiere decir desde la base de la construcción, acá desde la base, desde que empieza ya para el asentado del muro, unos 15 centímetros hacia la parte superior de alto y 12 centímetros tiene que ser la distancia de las aberturas de estos agujeros. Y la profundidad de estos agujeros, como les mencioné, 90% del ancho de la pared. ¿Qué se le aplica? Se le aplica un aditivo en cada agujero, se le aplica un aditivo que permite que esta sea una barrera de protección para evitar la eflorescencia por capilaridad. Entonces, este tipo de capa impermeable se aplica generalmente a terrenos que han sido húmedos, ¿no? Por los que se ha construido, se han realizado obras que sabemos que hay una gran concentración de humedad en el terreno. Entonces, pueden aplicar esta capa impermeable, como les mencioné. Ahora, otra de las técnicas de eliminación es la eliminación con ácido. Como pueden observar, esta es una técnica que ya se ha venido realizando años atrás, que tratan de curar el muro, lo que todos dicen los maestros de obra, sacan toda la parte del estuque del muro y le echan directamente la aplicación de ácido a los ladrillos o hacia lo que es el muro, ¿no? Donde se está produciendo la eflorescencia. ¿Puede ser perjudicial para el muro? Sí es perjudicial para el muro porque ustedes saben que le están echando ácido a un ladrillo. El ladrillo está compuesto de una materia prima que puede ser perjudicial si le aplicamos este tipo de sustancia. Puede sí ser perjudicial para el muro. Pero muchos optan por la aplicación de ácido porque dicen que erradica totalmente esas pequeñas sustancias que causan lo que es la humedad. La capa impermeable destructiva es otra de las técnicas de eliminación. Si es más destructiva, es algo de lo que generalmente yo no recomiendo que hagan, pero sí se ha visto estas técnicas de eliminación, por eso se las estamos presentando, porque quiero que ustedes conozcan todas las técnicas que se han hecho para erradicar la eflorescencia. Esta capa impermeable destructiva consiste en sacar una pequeña porción de lo que es el muro, de la parte inferior, como pueden observar, para aplicar un sellador que permita o que sirva de barrera para que no ascienda lo que es la humedad hacia los muros.
Entonces, muchos dicen que eso es una técnica muy destructiva. Sí, es muy destructiva porque afecta a la resistencia del muro, en este caso. Entonces, una vez que aplican este sellador que impide el paso de la humedad, normalmente ponen los ladrillos como estuvo, lo estucan, lo pintan y ya, listo, arreglaron la eflorescencia. Entonces, eso es una técnica muy destructiva, diría yo. Y otra de las técnicas de eliminación es, por ejemplo, impermeabilizar los cimientos. Al inicio de la charla les estaba hablando la importancia de saber que si el terreno donde estamos construyendo nuestra obra o estamos realizando un proyecto tiene humedad o tiene presencia de humedad, podemos aplicar una barrera. ¿Cuál es esta barrera? Podemos comprar geomembrana y antes de realizar lo que son las zapatas o empezar a lo que es el levantar los cimientos, podemos aplicar perfectamente esta geomembrana y sobre esto empezar nuestra construcción. Acá les muestro algunas imágenes sobre algunas obras que se han aplicado estos plásticos que permitan que no pase la humedad hacia nuestra construcción. Entonces, lo vienen haciendo, sí, algunas personas optan por aplicar estas técnicas y evitar el paso de la eflorescencia, ¿no? Entonces, son técnicas, esta yo considero que es una de las técnicas correctivas que mejor se podrían aplicar, porque a largo plazo nos va a evitar muchos dolores de cabeza. A veces que a muchas personas la eflorescencia es un tema que los aqueja bastante, que han probado diversas técnicas y no han podido eliminarlas, pero yo creo que si recién van a realizar alguna construcción, una construcción nueva, puedan optar por estas técnicas de eliminación, ¿no? Yo sé que muchos les va a favorecer sobre todo en su construcción. Entonces acá les explico un poco más la diferencia entre aplicar, puede ser una película de polietileno o una geomembrana. Acá podemos ver a simple vista que es un terreno que puede tener presencia de humedad y perfectamente la humedad puede dar paso hacia la parte de las zapatas o los cimientos y puede subir por capilaridad hacia los muros y expresarse en forma de hongos, manchas, esas manchas blanquecinas. Y si aplicamos la capa impermeable, sirve como una especie de barrera para impedir el paso de la humedad hacia nuestros cimientos.